Cuesta 200 euros menos que el Pro. ¿Me compro este o me voy por el hermano mayor? Te voy a responder claramente, con sinceridad, porque es un teléfono muy interesante. Xiaomi 12T, ojito, porque te diré si gastarte lo que vale o irte por el Pro. Pues ¿qué tal estáis? Todos bienvenidos y bienvenidas a la review de un teléfono muy esperado. Xiaomi 12T, la apuesta en una gama muy competida. Ojito con este teléfono, que ya te adelanto que me ha gustado, y como te he adelantado te diré si comprarte este o te vas a por el Pro. Yo te lo voy a decir claramente y ya tú luego me dices tu opinión. Vamos a comenzar por el apartado del diseño, y aquí pues tenemos más de lo mismo porque estamos en la gama Xiaomi 12. Ya sabéis que los T se encuentran un poco por debajo, pero vemos que el diseño está claramente inspirado. Tenemos un teléfono que se siente de calidad desde el minuto uno, desde que lo saqué de la caja me gusta mucho. Fabricación en plástico para los marcos, creo que es plástico, ¿vale? Y la trasera es de vidrio, pero me ha gustado porque tenemos un tacto mate muy suave, muy agradable a la mano, y que no se quedan tanto las huellas, se quedan pero no son tan escandalosas. Es un teléfono un poco más gordito de lo que esperaba, pero ni mucho menos incómodo, se siente bien en mano y no pesa muchísimo, 202 gramos, no es un peso pluma, pero no es en absoluto incómodo. Cosas que destacar, pues tenemos por ejemplo un puerto infrarrojo, es un clásico de Xiaomi. Luego tenemos este módulo de cámaras con el sensor principal de 108 megapíxeles, después te hablaré de la fotografía, ojito. Y tenemos USB-C y por supuesto el lector de huellas en pantalla y reconocimiento facial. Ambos métodos de desbloqueo funcionan de lujo. Como veis, es un diseño que quizás no te va a causar un efecto wow, pero está muy bien, es equilibrado, sienta bien en mano y la verdad que me parece un acierto. En el hardware vamos a encontrar cosas interesantes y algunas diferencias con el modelo Pro que luego te comentaré, pero el procesador es de MediaTek, el Dimensity 8100 Ultra, un procesador de gama alta. Ahora te comento el rendimiento. 8 GB de RAM y luego tenemos 128 o 256 de almacenamiento. Y luego 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, etc. Un teléfono muy bien equipado. Y aquí empieza el debate de ¿me compro este que tiene un MediaTek o me voy a por el Pro que tiene el Snapdragon 8 Plus generación 1? Eso luego en las conclusiones te lo digo. Pero lo que importa es que el rendimiento es muy bueno. Y fíjate, te digo más. Tengo la sensación de que el software está mejor optimizado que los hermanos mayores. Es decir, que el Xiaomi 12 y el 12 Pro. Si bien han mejorado con las actualizaciones. Pero se mueve muy bien, ¿eh? Luego te comento el tema del software y tenemos potencia de sobra para jugar, para editar vídeo, para navegar, para lo que os dé la gana. Está muy bien y si buscas un teléfono potente realmente no te va a defraudar. No hay debate, se acabó. Este MediaTek va de lujo. Apartado de la batería también estoy muy contento. Tenemos 5000 mAh y tenemos 120 vatios de carga rápida con el cargador incluido. ¡Bravo! Esto se traduce en que en 17-18 minutos, menos de 20 minutos, vamos a tener el teléfono cargado del 0 a 100. Una auténtica locura. Y la autonomía es también muy, pero que muy buena. Estos 5000 mAh se comportan de una muy buena manera. Decir, que no lo comentaba en el rendimiento, que no se calienta mucho este teléfono, no he notado nada raro y la batería está muy bien. Tengo la sensación de que está todo bien optimizado, así que fantástico. He dicho optimizado, en fin, a veces me equivoco hablando. No tenemos carga inalámbrica, ¿vale? Es una de las carencias, pero oye, ya ves que el hardware es que cumple. Pues vamos a comenzar con los apartados interesantes. Pantalla, audio, cámara, software, todo esto que me gusta que lo sepas porque te decidirás si el Pro o este es la mejor compra. Comenzamos por el panel y aquí han incluido una tecnología o un nombre que no sé lo que es, pero bueno, yo te lo comento. Crystal Red. Esto no lo he encontrado en ningún otro móvil, pero bueno, en definitiva, es un panel AMOLED de 6,67 pulgadas, Full HD+, 120 Hz. Tiene tasa de refresco adaptativa, pero no es de 1 a 120, sino que tenemos 30, 60, 90 o 120, dependiendo de la situación. Luego son 480 Hz los que tenemos de muestreo táctil, muy bien para el gaming, y aquí sí que se queda un poco por debajo, es el apartado del brillo, 900 nits de pico máximo, y el típico ronda los 500. La pantalla está muy bien, la pantalla me ha gustado, ¿vale? No es una pantalla que te vayas a caer para atrás de la impresión, pero es una pantalla que cumple buena interpretación del color, buenos ángulos de visión, está muy bien, buena tasa de refresco, me mola. Lo que sí que el brillo máximo es menor que otros rivales, pero aún así no he sufrido mucho para verlo en condiciones
pierde mucha luz, ¿vale? Eso sí, se nota que se queda por debajo de otras opciones, pero es una pantalla que está muy bien. A mí me ha gustado, así que por el precio que vamos a pagar, la verdad que contento. El audio, pues también bien, tenemos doble altavoz con tecnología Dolby Atmos y se escucha bastante bien. Se queda por debajo de los Xiaomi 12, los normales, ¿vale? Pero está muy bien. No os recomiendo que lo pongáis a volumen súper alto porque distorsiona un pelín, pero a volumen medio alto está muy bien. Tenemos bajos, tenemos matices, así que es un rival en el tema del audio que tienes que tener en cuenta. Muy bien el apartado de la pantalla del sonido. Ahora vendrán estos 108 megapíxeles, te voy a comentar cómo se comportan y sobre todo si merecen más la pena los 200 megapíxeles del Pro, pero vamos a hablar del software muy rápidamente, no te quiero dar la turra porque tenemos Android 12 y MIUI 13. Hubiese agradecido incluso Android 13, ¿no? Porque las alturas que sale este teléfono, pero yo lo que tienes que saber es que a diferencia de los Xiaomi 12 que le di algunos palos con el tema del software, tenéis la review por el canal, de hecho te voy a dejar la review del Pro por aquí o la del 12 para que te la veas. A diferencia de estos hermanos, el software me ha gustado mucho, se mueve muy bien, está muy bien optimizado, no he encontrado lagazos, no tengo la sensación de que le pese el culo. De todas formas, tenemos una capa de personalización que espero que algún día le quiten tantas aplicaciones y tanto bloatware que viene, porque no lo necesitamos para nada, pero por el resto es una capa bonita, una capa personalizable, así que fantástico y sobre todo gracias Xiaomi porque la has optimizado ahora sí en condiciones. Venga, ahora sí, vamos con el apartado de la fotografía de este Xiaomi 12T. Aquí hay diferencias respecto al Pro, luego te comento, pero te voy a decir el resultado claro y conciso. Tenemos tres cámaras en la parte trasera, 108 megapíxeles para el principal, es un sensor de Samsung, el ISOCELL HM6 y que tiene estabilización óptico de imagen. Gran angular de 8 megapíxeles y el macro de 2. El macro, como siempre, como viene siendo tradición en el canal, lo voy a tirar a la basura porque para mí son sensores testimoniales. Pero te voy a comentar los resultados y estoy muy contento con la fotografía de este Xiaomi. Tenemos en el sensor principal muy buenos resultados en condiciones de buena luz y en interiores. Me ha gustado mucho el nivel de detalle, el HDR, la interpretación de color. Bravo, no es una fotografía que te vaya a dejar flipado, ni esperes un resultado de teléfono de 1000 euros, pero está muy bien, ¿vale? He disparado todas las fotos en modo normal, no en 108 megapíxeles, ¿vale? Porque no uso esos modos, pero si lo queréis usar tenemos un poco más de detalle, evidentemente. De noche, pues está bastante bien. Tenemos algo de ruido, bien es cierto. Las fotografías que he hecho de noche son muy complicadas, eran entornos con bastante poca luz y veis que salva bastante el tipo, tenemos un detalle correcto, así que no está mal. En el gran angular, pues me he llevado una sorpresa positiva, porque esperaba un drama, pero tenemos un gran angular que no está mal. Evidentemente tenemos menos detalle, menos HDR que en el sensor principal, pero en condiciones de buena luz podemos llegar a sacar fotografías bastante buenas, así que ya lo estaréis viendo. El control de las altas luces, como veis, es peor que en el sensor principal, pero oye, como veis en el cómputo global la fotografía está bastante bien. Me ha molado, oye, así que muy guay. El selfie, pues en este caso tenemos 20 megapíxeles, un selfie frontal que no está mal, ¿vale? No está mal, si bien, pues bueno, me deja un poco frío, ¿vale? La interpretación de las pieles podría ser un poco mejor, el detalle también, pero oye, un selfie que cumple. Y apartado del vídeo, Xiaomi lo viene haciendo muy bien en la gama alta. Me gustó mucho el Xiaomi 12 Pro, el Mi 11 Ultra el año pasado, es flipante como grababa. En este caso tenemos 4K 30 FPS como tasa máxima de grabación, como resolución máxima, y el vídeo está bien, ¿vale? En estabilización, maravilloso, no tenemos problema. En calidad lo veo algo artificial, tenemos una nitidez algo artificial, no sé, hubiese esperado un vídeo mejor y hubiese esperado también 4K 60, pero bueno, está bien, cumple y por lo que vamos a pagar, correcto. Venga, sí, vamos ya con las conclusiones. Te voy a decir si comprarte este Xiaomi 12T o el Pro, pero antes, ojito que tengo una cosa para ti. Esto no es contenido patrocinado, esto es para que incluso te ahorres dinero en la compra de este teléfono y de muchas otras compras, porque en la descripción te voy a dejar el enlace a iGraal, que es un servicio de cashback, es decir, tú compras y te devuelven dinero en más de 500 tiendas. Si lo instalas y te registras te dan 5 euros, más 1 euro si instalas la extensión de Google Chrome. Esto no es patrocinado, te lo recuerdo, lo uso todos los días y estaréis viendo que automáticamente la extensión detecta cuando hay cashback, incluida la tienda de Xiaomi. Lo activas, compras y después cuando se valide el cashback te dan ese dinero de vuelta. Así que echar un ojo, lo tienes en la descripción porque te puedes ahorrar un buen dinerito gracias a este servicio de cashback. Contenido no patrocinado, te lo vuelvo a decir. Y ahora sí, vamos con las conclusiones. Vaya golpe me he dado
con el teléfono. ¿Me compro el Pro o me compro el 12T a secas? Pues bueno, el precio de este Xiaomi 12T es de 599 euros. Eso sí, el Pro cuesta 799 euros. Hay 200 euros de diferencia, que es bastante dinero en esta gama de precios. Te voy a comentar las diferencias que hay con el Pro y ahora te digo mi opinión sincera. Tenemos tres diferencias fundamentales. El procesador, el Pro tiene el Snapdragon 8 Plus generación 1, tenemos 12 GB de RAM también, en este caso tenemos 8, y luego por supuesto tenemos el famoso sensor de 200 megapíxeles de Samsung. Yo te voy a ser sincero, no he probado el Pro, espero probarlo pronto, así que suscríbete porque pronto llega la review del Pro en cuanto me lo presten. Pero sin haberlo probado, yo sinceramente te recomiendo que, salvo que estés emperrado en probar los 200 megapíxeles, yo te recomiendo que no te gastes más dinero y te vayas a por este teléfono, porque es exactamente igual, salvo por las diferencias que te he comentado. Déjate de preocupar por el procesador. Está muy bien, yo creo que es que estos 200 euros no están justificados, pero de todas formas te lo confirmaré en la review del Pro, que espero que me llegue pronto, y vamos a ver si realmente la cámara sobre todo merece la pena pagar este sobrecoste de 200 euros. ¿Qué opinas tú? Dímelo en los comentarios, porque puede ser una duda bastante recurrente. Y aquí te dejo más reviews de teléfonos Xiaomi, míratelas porque posiblemente te interesen. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!